Capítulo 9. La algoritmización inclusiva y la expansión del presente. El tiempo necesario para activar cualquier nivel jerárquico de convergencia es directamente proporcional a su poder inclusivo. Mientras más nos alejemos de la periferia sensorial, mayor número de sinapsis tendrán que activarse para alcanzar la estimulación de un nivel jerárquico central. Si conceptualizamos al nivel jerárquico de las células simples de la corteza visual como previo en activación al de las células complejas y a este último como antecedente de las hipercomplejas, podemos trazar una especie de organización cónica de convergencia, similar a la del espacio, en la cual cada nivel jerárquico se activa a diferentes tiempos, a partir de una estimulación sensorial. La creación de un nuevo nivel jerárquico más inclusivo y con mayor capacidad algorítmica necesariamente implica un nuevo orden temporal de actividad. Si la experiencia cambia con cada creación de un nuevo nivel jerárquico de convergencia, también lo hace así la dimensión temporal necesaria para activarla. Así, supongamos que la experiencia perceptual normal resulte de la activación de un nivel jerárquico que requiere de 50 milisegundos de interacciones neuronales. La activación de un nivel jerárquico más inclusivo requiere de 75 a 100 milisegundos y su resultante, un nuevo nivel de experiencia, vislumbrará como unidad vivencial todo lo que ocurra en ese presente expandido. Las características de expansión relacionadas con el incremento del tiempo serían varias. 1. Secuencias de eventos que antes de la expansión no constituían un patrón unificado, ahora lo constituirán. Este punto es de la mayor importancia y lo discutiré con mayor amplitud más adelante. 2. La capacidad perceptual asociada con la extracción y el manejo de comunes se expandería. 3. La capacidad indirecta de acceso a contenidos inconscientes se incrementaría. La palabra indirecta está entrecomillada porque la creación de un nuevo y más poderoso algoritmo neuronal no se convierte en posibilidad de acceso a contenidos presinergistas, sino cuando se tienen los medios de decodificarlo. El nuevo algoritmo contiene en sí toda una lógica que, sin su activación, permanecería oculta, pero la labor de decodificación es necesaria para percibir dicha lógica. Es probable que esta labor se realice activando circuitos que desmembren el algoritmo neuronal. La posibilidad de que tales circuitos tengan una conformación divergente ya la he discutido en otras obras. Es suficiente decir aquí que la forma más lógica para llegar a los elementos que, concentrándose en un patrón convergente, dan lugar a un algoritmo neuronal, es la puesta en marcha de una operación inversa a la convergente. Se han encontrado circuitos de divergencia entre el cuerpo geniculado lateral y la corteza visual primaria. Ya sea que estos u otros ejecuten la decodificación del algoritmo neuronal, lo cierto es que su actividad podría recrear los elementos constitutivos de un algoritmo a partir de la lógica implícita en este último. Con respecto a la unificación que realizan los niveles jerárquicos de convergencia, es interesante meditar acerca de lo que constituyen algunas de las más importantes leyes gestálticas de la percepción. De acuerdo con estas, al percibir un conjunto de elementos que tengan algo en común o que simplemente se encuentren próximos unos a otros, lo que se experimenta no son los elementos de este conjunto, sino una configuración unificada, gestáltica. De la misma forma, antes de ejecutar un movimiento cualquiera, no hay una conciencia de los elementos diminutos del mismo, activación de unidades motoras,
o de las unidades lógicas que se requieren secuenciar para realizarlo. Por lo contrario, existe un patrón abstracto, unificado, que sería mover la mano, que después se desmembra en una secuencia de activaciones discretas. El ejemplo de un pianista es quizá el más claro en este sentido. El virtuoso no tiene conciencia de las secuencias de flexiones y extensiones de sus músculos, sino que más bien lanza una orden unitaria en carácter, que después se secuencia discretamente. Un algoritmo neuronal debe ser el correlativo neurofisiológico de la orden motora unitaria o de la percepción gestáltica. Con respecto a la extracción de comunes, es lógico pensar que la salida de un nivel convergente es fundamentalmente resultante de una entrada que con mayor probabilidad active una suma espacial en las neuronas que forman parte del nivel. A su vez, la suma espacial se produce más fácilmente cuando las entradas a las neuronas en cuestión contienen algún factor de simultaneidad. Ambos procesos, la extracción de comunes y la unificación lógica, al combinarse, dan lugar a un nuevo orden de abstracción o de conciencia, el cual además se caracteriza por un funcionamiento perceptual en un presente expandido. Esta expansión del presente afecta el carácter sensorial de la experiencia, haciendo que eventos que antes pertenecían a diferentes momentos temporales ahora se engloben en uno solo. Si Ouspensky tiene razón al mencionar que la transformación de un universo tridimensional a otro tetradimensional se verifica cuando el orden temporal se expande. La creación de un nuevo nivel de convergencia es un acceso a la tetradimensionalidad y, como veremos en el capítulo 15, a la antigravitación. Resulta extraordinariamente provocativa la similitud entre la organización cerebral de convergencia y la organización energética cónica, cuántica del espacio. Particularmente, la concentración de información en un quantum mínimo de espacio y la misma concentración en un nivel jerárquico algoritmizado de convergencia. Esto, que yo lo había mencionado en capítulos anteriores, merece ahora una extensión para rozar el orden temporal. Así, si un nuevo nivel jerárquico de convergencia contiene en el algoritmo que sintetiza una mayor expansión del tiempo en el sentido de resultar de procesos que en conjunto duran más tiempo, un quantum mínimo de espacio contiene información concentrada de también mayores tiempos. Un ejemplo aclarará este último punto. Supongamos que vemos un cielo estrellado a través de un orificio pequeño. La información contenida en el espacio del orificio es de estrellas cuya luz proviene de diferentes pasados, algunas a muchos cientos de años luz de distancia y otras a algunas decenas de años luz. Diferentes tiempos concentrados en un punto de espacio, al igual que diferentes tiempos concentrados en un algoritmo neuronal, son producto de la actividad de un alto nivel jerárquico de convergencia. De esta manera, tiene sentido la afirmación que equipara a la conciencia con el tiempo global, contenedor de todos los tiempos orgánicos. Por otro lado, experimentos recientes en mi laboratorio indican que la expansión del presente se correlaciona en forma directa con la frecuencia de la actividad EEG. Esto quiere decir que ritmos EEG de alta frecuencia se acompañan a un presente expandido, mientras que los de baja frecuencia se correlacionan con una duración del presente menor. Probablemente, esto implique una facilitación de niveles jerárquicos de mayor convergencia durante la desincronización electroencefalográfica,
y una inhibición de estos durante la sincronización del EEG. Esto está de acuerdo con reportes recientes, según los cuales se ha hallado una correlación entre creatividad y desincronización electroencefalográfica, y con todos los trabajos que han asociado un incremento en actividad de frecuencia rápida con conducta de solución de problemas. Por otro lado, es posible postular que los desarrollos onto- y filogenéticos del sistema nervioso central involucran la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia. Por lo menos a nivel ontogénico, es claro el aumento en la frecuencia del EEG con la edad. Este hecho, junto con la información de niveles más inclusivos y con una incrementada duración del presente, podría ser lo que con mayor precisión caracteriza lo que denominamos maduración. Es claro entonces que existe una relación directa entre la creación de nuevos niveles jerárquicos de convergencia y el procesamiento abstracto y gestáltico de la información. También lo es el que a medida que los niveles jerárquicos se alejan de la periferia sensorial, ocurren nuevas transformaciones del mundo fenomenológico. Un dato extraordinariamente interesante en este sentido lo aportan algunos estudios y observaciones del universo subjetivo durante la ingestión de drogas tales como la LSD, la marihuana y la psilocibina, etc. En particular, el excelente estudio de la experiencia psicodélica realizado por Timothy Leary, Ralph Metzner y Richard Alpert describe lo que es posible experimentar cuando la conciencia tiene acceso a niveles jerárquicos de inclusión diferentes de los que normalmente son activados. Además de describir algunas de estas experiencias, me gustaría aclarar un punto sumamente importante. No es necesario activar el último de todos los niveles de inclusión para que aparezca la experiencia. Sin embargo, esta cambia con cada uno de los niveles. Lo anterior significa que algo común a todos los niveles es la base de la experiencia, aunque el contenido abstracto de la misma varíe en cada uno de ellos. Lo común, podría postularse, es la creación de sendos campos neuronales, con sus respectivas expansiones e interacciones con la organización energética del espacio. De esta forma, la base fundamental de la experiencia es la creación de campos energéticos, mientras que su contenido, al menos en parte, resulta de la activación de la lógica inclusiva algorítmica. La pregunta obvia es acerca del contenido de la experiencia a la que la conciencia tiene acceso, en forma un tanto más concreta. ¿Cuál sería la experiencia del mundo si fuésemos conscientes en forma directa de diferentes niveles de inclusión? ¿Qué es el universo para los receptores retinianos y para el frente de onda hipercompleja de nuestro nervio óptico? Etcétera. Definitivamente, el mundo a nivel de los receptores retinianos sería un mundo de cambios energéticos, sin objetos materiales. Veríamos casi en forma directa a la organización energética del espacio, la misma que después de su transformación algorítmica dan lugar a nuestros perceptos. La diversidad se convertiría en su antecedente y la experiencia sería la de un contacto con la unidad. Precisamente, esta es la vivencia que reportan los autores antes recitados. La ingestión de LSD afecta de tal forma el sistema nervioso que en muchos casos el mundo, tal y como lo conocemos, desaparece, para dar lugar a cambios energéticos, geométrica o hipercomplejamente dispuestos en un espacio que deja de ser transparente para convertirse en un mosaico de filigranas y diseños preciosistas. La única forma de explicar tales percepciones es suponiendo que la droga permite un acceso directo a niveles inclusivos más cercanos a la periferia sensorial. El hecho de que, ante la ingesta de LSD y marihuana,
se observe un decremento de la frecuencia del EEG está de acuerdo con esta interpretación y además permite suponer que conjuntamente con el acceso antes mencionado ocurre un cambio en la duración del presente. Este se acorta. Pero no es necesario acudir a la descripción del efecto de ingestión de drogas para vislumbrar la experiencia resultante del acceso a diferentes niveles de inclusión. Los llamados yogis parecen poseer la capacidad de disminuir a voluntad la frecuencia de su EEG y tener acceso a los elementos internos de sus gestalts perceptuales y cognoscitivas. El mundo de un yogi es pregestáltico y elemental, en el cual la experiencia tiene acceso a los niveles preconceptuales y prelingüísticos. Quizás esta sea la diferencia más notable entre el espíritu oriental y el occidental. Para este último, el desarrollo implica un incremento en la capacidad inclusiva y conceptual, mientras que para el primero implica un acceso a los fundamentos o elementos de lo conceptual. Las llamadas experiencias místicas podrían explicarse también como una capacidad de acceso a niveles jerárquicos de baja inclusión. Si se piensa que un algoritmo neuronal resultante de la activación de un alto nivel jerárquico de convergencia tiene como característica primordial la concentración gestáltica de elementos en un estado inclusivo, mientras que un algoritmo neuronal de un nivel de baja inclusión contiene en forma más directa los elementos. Lo anterior se podrá comprender mejor. En otras palabras, un acceso a los elementos de una gestalt permite un recorrido de universos neuronales que, por su inclusión concentrada, no poseen detalle alguno en un algoritmo neuronal de alta inclusión. Sin embargo, como dije al principio, este último algoritmo es capaz de promover la extracción abstracta, mientras que un acceso a sus elementos constitutivos no lo es. En anteriores capítulos se hizo mención de que una expansión en la duración del presente tendría como consecuencia la visión materializada de entidades energéticas, que por ser tan sinergistas, solo dan lugar a la percepción transparente del espacio. Lo anterior se explica si una expansión en la duración del presente implica la creación, o al menos la puesta en marcha, de un nivel jerárquico de mayor convergencia. La materialización del espacio es la posibilidad de detectar la organización del mismo, y esto se puede vislumbrar como la posibilidad de decodificarlo. La activación de los circuitos convergentes es precisamente la de extraer una activación dispersa del algoritmo unificador de la misma. Por tanto, la creación de un nuevo nivel convergente trae consigo, en principio, una expansión en la duración del presente y además una expansión en la capacidad de percibir eventos que normalmente exceden la capacidad algorítmica del cerebro. En otras palabras, la expansión del presente, la creación y operación de niveles inclusivos más poderosos y la materialización del espacio son hechos íntimamente relacionados. Por otro lado, me gustaría aclarar que resultados recientes, 1978 a 1979, de experimentos realizados en mi laboratorio indican que la relación entre la duración del presente y la frecuencia EEG es mucho más compleja que la descrita aquí y que depende, entre otras cosas, de la zona cerebral registrada. Y bueno amigos, hasta aquí termina el capítulo 9 de este alucinante libro. La verdad es que este capítulo para mí fue impresionante. No sé qué opinan ustedes. En este capítulo yo quiero resaltar que el Dr. Grinberg literalmente nos explica que no es así de fácil manifestar como, tienes que, como muchos nos dicen en la ley de atracción, ¿no? Que la ley de atracción sí está bien, pero hay malas prácticas y quiero que tengan discernimiento porque
No es así de fácil como, tienes que escribir 99 veces que tienes un auto nuevo, ¿no? No es así de fácil. Claro que tú creas la realidad, pero hay que integrar todo este conocimiento que nos está dando el doctor Grinberg. O sea, lo que nos está diciendo literalmente es una descripción de cómo nosotros le damos la vida a las cosas que tenemos en la mente. O sea, está describiendo la ley primera de creación, que es todo es mental, el universo es mental. Entonces, está increíble. Y aquí nos dice justamente que hay que meditar. No lo dice de una manera metafórica o en un sentido figurado, lo dice literal, hay que meditar. Y si bien es cierto, aquí nos menciona algo acerca del LSD y otros psicodélicos, también menciona la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos, que son muy conocidos aquí en México, de los que utilizaba María Sabina. Bueno, pues es verdad. La medicina sagrada sí te da una apertura de conciencia, porque justamente lo que describe el doctor Grinberg es lo que pasa en estas ceremonias, en esta mecanismo de acción que tiene la medicina en tu cerebro. Sí sucede de esta forma, pero yo aquí en el canal les quiero dar un consejo. Estoy de acuerdo, esta información es del doctor Grinberg, que estoy hablando de 1980, antes, ¿no? Entonces, en ese momento, pues el LSD estaba como en su boom, ¿no? Y lo que se sabía era genial, pero hoy en día sí les quiero yo aconsejar, si es que me piden un consejo, que si quieren como llegar a una expansión de la conciencia, balanceando su polaridad femenina, que es todo esto del espíritu, la abstracción, para entender todo esto, claro que hay que tener una polaridad masculina, que es todo esto de la mente, orden, estructura, educación, leyes, normas, todo esto es energía masculina, pero para entenderla, para balancearla, para darle una buena estructura, hay que balancear la energía femenina también, y por eso nos dice el doctor Grinberg, medita, y se puede llegar a esa expansión o a ese despertar espiritual de muchas formas, mediante la meditación, con el despertar del Kundalini, con Kundalini, yoga Kundalini, me parece que es así, con Tantra, con marihuana, experiencias con marihuana, con medicina sagrada, honguitos, que es la psilocibina que aquí menciona el doctor Grinberg, pero yo no les recomiendo que lo hagan con LSD. Hoy en día no. Sino, si lo quieren hacer de una forma muy rápida, digámoslo así, y así que no haya falla, pues sí, medicina sagrada, pero que sea ayahuasca, que sea honguitos, que sea bufo alvarius, shanga, pero que sea con gente que está preparada. En ningún momento esto tienen que tomarlo por recreación, no. Aquí no les voy a decir, vayan a fumar marihuana por recreación o vayan a hacer esto por recreación. No. Si lo van a hacer, tienen que tener un conocimiento, y el conocimiento fundamental es que esto es una medicina de respeto, porque te va a llevar a un nivel de conciencia altísimo. Y es por eso que te permite ver geometría sagrada, todas esas cosas que el ojo retiniano no está acostumbrado a ver. Y no significa que sean alucinaciones, no. Y esto es la explicación del por qué no son alucinaciones, sino más bien estás viendo literalmente la configuración del espacio, literal. Toda esa geometría sagrada, todas esas mandalas que se ven en experiencias con este tipo de sustancias, no son más que decodificar el espacio. Por eso es geometría sagrada, por eso es todo esto. Ya después hablaremos al respecto, pero quiero que por ahora se queden con eso. Y no es necesario que hagan medicina sagrada, no quiero que piensen que para que tengas un despertar así bien iluminado, así de conciencia y de espíritu, tienes que hacer medicina sagrada. No. Aquí hay muchas vías. Para que tú llegues a polarizar tu energía femenina, hay muchas vías, hay muchas formas. Ya lo he explicado en mi video de podcast sobre despertar espiritual y despertar de conciencia, pero bueno, creo que aquí lo estoy mencionando y es por algo, así que bueno, continúo. La polaridad masculina que nosotros vamos a balancear es todo este conocimiento, todas estas
obras que tenemos de ciencia, de estructura, orden, balance, incluso de filosofía, de antroposofía, de teosofía, todas esas disciplinas son para darle estructura a la polaridad masculina, pero para entenderlo y para poder integrarlo bien, hay que balancearlo con la polaridad femenina, que es todo esto abstracción, es esta parte de creatividad, eso que no se ve, que no es tangible, pero que se siente, es sentimiento, es sensación, sentir es el secreto, ya nos lo dice Neville Goddard en muchas de sus obras, y de hecho tiene un libro que se llama Sentir es el secreto. O sea, te está diciendo, sí, tienes que meterle mente, pero también sentimiento, polaridad femenina, abstracción, ¿ok? Para llegar a la iluminación también necesitamos esa polaridad femenina y masculina en balance perfecto. Entonces, por eso, para llegar a este entendimiento, lo puedes hacer, claro, con una ceremonia de ayahuasca, una ceremonia de honguitos, con una ceremonia de sapo, de Bufo alvarius, pero también lo puedes hacer tú solo, porque sí lo puedes hacer tú solo. De hecho, estos son canales, son vías, son caminos que puedes elegir, pero no hay cómo hacerlo por ti mismo. Claro que te va a tomar mucho tiempo y mucha disciplina y mucha constancia, ¿verdad? Te va a tomar un trabajo duro. Vas a necesitar de mucha fuerza de voluntad, pero lo vas a lograr. Lo puedes lograr así, con meditación, lo puedes lograr con Kundalini, o sea, lo puedes lograr de muchas formas, y eventualmente vas a sanar. Y bueno, es un sendero algo largo por recorrer, pero que sin duda los frutos en el camino, porque las verdaderas virtudes que se recogen en el camino es lo que realmente llena el alma. Así que bueno, sé que mi lenguaje ahorita en estos libros, que yo sé que la mayoría de las personas que están leyendo los libros del maestro Greenberg aquí en mi canal, pues a veces son personas muy científicas, ¿no? Pero bueno, ya es momento de integrarlo ambos, porque así es como es, y este es mi mensaje también aquí en el canal, para poder llegar a una iluminación o a una conciencia más avanzada. Sí o sí tienes que polarizar, ambas energías, femenina y masculina, ¿ok? Sí o sí. De hecho, es también una ley de creación, es la ley de polaridad. Todo tiene un principio femenino y masculino, así que, bueno, y también del género, bueno, en fin, ya lo iremos viendo conforme vaya subiendo más y más información al canal. Por ahora me gustaría que se quedaran con esto, y bueno, díganme qué opinan. Yo creo que a partir de ahora voy a hacer más intervenciones en mis audiolibros, porque creo que sí es necesario a veces como dar un poco más de contexto, porque si bien es cierto, estos textos son de hace 30 años a la fecha, ahorita 2023, entonces los tiempos van cambiando, nuestra conciencia va cambiando, entonces también así lo voy a hacer. Igual, quiero que sepan que yo no tengo las verdades absolutas, lo voy haciendo también de acuerdo a mi nivel de conciencia, pero siempre desde el amor, desde todo lo bonito que hay en mí para ustedes. Así que bueno, ya, sin más, les mando un abrazo, los quiero mucho y espero que les haya gustado este capítulo. Díganme qué les pareció. Nos vemos en el siguiente y pues nada, bye. Esperen, antes de irme me gustaría aclarar que tuve una equivocación. Dije principio de energía femenina y masculina como ley de polaridad. No. Esa es la ley de generación o ley de género. La que les mencionaba, que tiene un principio femenino y masculino. Y la polaridad, el principio de polaridad, todo tiene un par de opuestos, la dualidad, ¿ok? Que es básicamente lo mismo. Pero bueno, solo quería aclararlo porque yo quiero incitarlos a que sí, voy a ser bien firme. Sí quiero que, si ustedes están como en este camino de la iluminación o no sé, de encontrarse a sí mismos, de entender esta realidad, no sé, todas esas cosas, sí tienen que balancear ambas polaridades, femenina y masculina. Les recomiendo mucho mi podcast de la diferencia entre despertar espiritual y despertar de conciencia. Y otra cosa, ¿por qué? Porque me interesa mucho que integremos ambos, la polaridad masculina. ¿Por qué? Porque ahorita mi mensaje más fuerte es que vamos a cambiar hasta la ciencia,
¿saben? Porque ya es momento de que la verdad salga a la luz y la ciencia lo comprueba cada vez más. Y pues bueno, ya los incito a que si ustedes están también en esta onda de las ciencias, de las artes y demás, pues lo integren a sus prácticas y verán cómo la vida empieza a ir muchísimo mejor. Pues bueno, ya los quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.